Muy bienvenido sea mi gente a su programa de variedades Sudaca. Hoy hablaremos sobre el mundo del cómic y del cine. Y para eso hemos invitado a un especialista en el tema, que es Walter Gómez. Muy bienvenido, Walter. Un gusto estar aquí. Pues bueno, decirte que Marvel, en lo que respecta a los superhéroes, realmente se crea y explota en los 60, desde el 62, con su primer gran éxito, que son los Cuatro Fantásticos, aunque Marvel ya existía como empresa y publicaba cómics desde el 1939. Incluso desde sus inicios también tenían sus personajes de superhéroes, pero en una etapa de crisis y cuando estaban a punto de cerrar incluso, es cuando tienen el exitazo de los Cuatro Fantásticos, mucho tiempo después, en el 62, como dije, y se considera esa la etapa, digamos, fundacional de lo que podríamos considerar ahora el universo de Marvel de superhéroes, ¿no? Porque tiempo antes sus títulos principales, sus cómics principales eran más cómics históricos, de monstruos y románticos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Los Cuatro Fantásticos es su primer éxito y ha sido un éxito de los cómics más vendidos de Estados Unidos por un par de décadas. Y la mayoría de éxitos y personajes más conocidos de Marvel se han creado en los 60, y el otro mítico y creación de Stan Lee y Steve Ditko es Spider-Man, ¿no? Hablando de Steve Ditko, como lo mencionas, Walter, tenemos bien en claro que es un co-creador del Hombre Araña, siendo así Stan Lee el creador, pero Steve Ditko creo que ha sido como uno de los pilares para que pueda desarrollarse este personaje, junto con otros como el Doctor Stranger y varios otros como el Duende Verde, que es su archienemigo también del Hombre Araña. El Doctor Strange. ¿Podrías decirnos algo sobre eso? Bueno, Steve Ditko ya para esta época ya era un dibujante consagrado, también tenía sus propias creaciones, había trabajado en varias compañías de cómics y también había hecho mucho cómic romántico. Una de sus creaciones, por ejemplo, es The Quest, un personaje de DC que en los 80 también tuvo otro repunte en popularidad. Y bueno, Stan Lee le encarga el diseño del personaje de Spider-Man, que inicialmente no lo iba a dibujar, mejor dicho, Steve Ditko, ¿no? El primer diseño en realidad creo que se lo encarga a Jack Kirby, pero no le gusta, no le convence el diseño, ¿no? Y Stan Lee tenía en la cabeza que el personaje tenía que ser flacucho, tenía que proyectar esa vulnerabilidad, inseguridad de un personaje adolescente, muy alejado del estereotipo de superhéroe, digamos. Entonces, luego como segunda opción recurre a Steve Ditko, que sí le gusta mucho el diseño, y se queda dibujando al personaje en sus primeros números. Y bueno, por eso se lo considera co-creador, por el diseño del traje en realidad. Porque realmente Steve Ditko no estuvo tanto tiempo como la gente cree dibujando Spider-Man, ¿no? Estuvo alrededor de 13 números, un poco más de 10 números, si no recuerdo mal. Y luego el que termina de cimentar toda la estética Spider-Man y de todo el universo, y el que se queda por 20 años, es realmente John Romita, ¿no? Y es el que le da la estética más clásica de Spider-Man. Y además, también hay que decir que en estos tiempos, los cómics publicados en periódico eran mucho más rentables y mucho mejor pagados para los autores que los cómics autoeditados, ¿no? Entonces, por eso John Romita se queda dibujando la tira de prensa de Spider-Man, no los cómics de serie regular, digamos, hasta los 90, si no estoy mal, pero por muchísimos años, ¿no? Entonces yo diría que el dibujante, al menos para mí, más fuertemente relacionado con Spider-Man es John Romita. En este mundo, pero de los cómics, hay mucho co-creador que pide los derechos, pelean, como tenemos casos de Jack Kirby, como lo mencionas, que él dice que son sus creaciones muchos de los personajes de Marvel. Y también tenemos en la DC que se pelean por los derechos de Batman, los co-creadores. ¿Qué nos podrías decir a eso, referido a las peleas que hay dentro de él? Bueno,
se empieza a dar a fines de los 70. Uno de los principales promotores de estas peleas y que realmente conquistaron muchos derechos, se puede decir, para los autores, tanto guionistas como dibujantes, entintadores, podría ser Neil Adams, ¿no? Y este era un dibujante también que en realidad hizo su dinero, era un dibujante muy exitoso y muy bien pagado en el mundo de la ilustración, que también era un mundo que pagaba mucho mejor que el cómic, ¿no? Y él también hacía cómics, pero también tenía un estudio de ilustración y hacía dibujo publicitario desde los 60 también, ¿no? Entonces, él encabeza algunos intentos de formación de sindicatos y bueno, ya se pone, digamos, se consigue que el trato a los autores sea más justo, porque incluso hasta el día de hoy se puede decir que el elaborar cómics, y especialmente para los dibujantes, es un trabajo muy fuerte, muy demandante de horas de trabajo y tal vez muy injustamente pagado, especialmente cuando los personajes pues consiguen un éxito tremendo y representan pues millones de dólares para las empresas dueñas. La retribución que reciben los dibujantes siempre ha sido injusta, ¿no? Pero mucho más en estos años, en los 60s y bueno, por eso ya en los 70s y 80s hay estos juicios que mencionas, donde Jack Kirby, que también es co-creador de muchos personajes de Marvel, él exigía ser también dueño de los derechos, ¿no? Cosa que no... Para cobrar regalías dentro de las películas, porque creo que también lleva mucho estos reclamos por la ganancia que hoy en día tienen las películas de los personajes. Entonces estos creadores, co-creadores, quieren tener ganancias. Sí, pero cosa que no se consiguió, ¿no? Y muchos piensan que Stan Lee lo ponen a veces como antagonista de todos los co-creadores en esta etapa, como si él fuera Marvel o como si él los hubiera estafado de alguna manera, y no es cierto. O sea, Stan Lee tampoco fue nunca dueño de los derechos, de ningún personaje, ¿no? Entonces, en toda esta época, actualmente en realidad sí se da más el caso, especialmente desde los 90, en que algunos creadores consiguen ser copropietarios de los derechos de algunos personajes, ¿no? Como creo que Ángela, bueno, esto sobre todo se dio también desde Image Comics, ¿no? En los 90, pero bueno, eso es algo más reciente, más raro, ¿no? Pero todos estos personajes más clásicos que conocemos han habido peleas por sus creadores, por tener por lo menos un trato más justo, que en muchas ocasiones sí se ha conseguido, pero de ser dueños de los personajes, eso no, nunca ha pasado, ¿no? Sí, tienes mucha razón en eso, pero como tú mencionas, ya en futuro, como en los 80s, 90s, ya con los personajes que aparecen, también vemos que muchas películas de Marvel han ido desarrollando estos personajes como que llevan la revista del papel al celuloide, ¿no? A la película. Y tenemos como una fiel representación al cómic, yo podría decir, varias historietas que han sido llevadas a la pantalla, ya sea series o películas, ¿no? Como podemos tener Venom, que nació en el 89 por Todd McFarlane, si estoy en lo correcto, y bueno, se ha llevado al cine, ¿no? Hoy en día Sony saca películas de Venom. Respecto a esto, ¿qué nos podrías decir de cómics que han salido en series o alguna película que te agrade? Bueno, pues realmente el intento de llevar estos personajes y la fantasía al cine, en realidad incluso es más antigua, son más antiguas las adaptaciones al cine que a la tele, porque las primeras adaptaciones de personajes de cómics, bueno, no estoy seguro cuál será la primera, ¿no? pero de personajes de superhéroes, primero se llevó a Superman al cine, no a la tele, porque no existía la tele todavía, ¿no? Eran matinales, claro. eran funciones seriadas, capítulos cortitos, pues, en blanco y negro, en los años 30, ¿no? Cuando se llevó Superman al cine y fue un exitazo tremendo. Y ya más, en una época más reciente, digamos, también fue nuevamente Superman de Christopher Reeves, el gran paso de poder llevar un personaje de cómics con toda esa fantasía,
que parecía imposible llevarla a la pantalla grande, y fue bien representada y dejó a todos con la boca abierta con el Superman de Christopher Reeves, porque y los efectos especiales de la época ya, o sea, se decía de esta película es que te hará creer que el hombre realmente puede volar, ¿no? Porque para su tiempo sí fue muy impactante los efectos y el presupuesto y lo bien hecha que estaba esta película para su época, ¿no? Que ahora tal vez no se la ve tan bien. Y Marvel, por su parte, ya también de la mano de Stan Lee, desde los 70 estaba intentando hacer adaptaciones, que empezó Marvel haciendo productos para la tele, y empezó con la animación, ¿no? Y series antiguas de Spider-Man y una serie igual grupal en que salía Thor, Capitán América, Iron Man, en unas series de bajísimo presupuesto, pero que tenían dibujos hermosos, porque tenían además trabajando ahí uno de sus dibujantes principales, que era Jack Kirby. Entonces eran series con hermoso arte, historias que eran adaptaciones de los cómics, y una animación muy barata, pero que igualmente fue exitosa la serie, ¿no? Entonces iba a pasar mucho tiempo, y Marvel no tenía el músculo económico para llevar como se debe, digamos, a sus personajes a la gran pantalla. Inicialmente trabajaron más con la tele, había una serie igual conocida de Lou Ferrigno interpretando a Hulk, y ya en los 80s y 90s también se dio mucho de asociarse con otras productoras para llevar a la gran pantalla a sus personajes, y tenemos películas nefastas como esta una de los Cuatro Fantásticos, hay una de Capitán América con bajísimo presupuesto, hay una de Punisher con Dolph Lundgren. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también del Hombre Araña, de Nicholas Hammond, la serie. Que también tenía esta serie tenía una versión película para cine también. Sí. También tenemos una serie japonesa del Hombre Araña. Y es que realmente en esta época Marvel estaba en realidad vendiendo derechos para que otros terceros hagan cosas con sus personajes. A veces tenían más control creativo, y a veces no tenían ninguno, como en este caso japonés que dices, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Pero hay un cambio de época cuando Marvel a fines de los 90 está en crisis. En esta época incluso Michael Jackson estaba a punto de comprar Marvel, ¿no? Y muy barato, porque Marvel en esta época estaba realmente en la lona, ¿no? Incluso daba más pérdidas que ganancias. Y en esta época es que se asocian con Toy Biz, y bueno, queda en la cabeza de Marvel dos personajes israelitas, uno no me acuerdo su nombre, pero el otro que ha trascendido tal vez más es Avi Arad, creo que se pronuncia, es un israelita que vivía en Estados Unidos, que era diseñador de juguetes, y que bajo bueno, él ya trabajaba con Marvel desde años antes también, y haciendo juguetes, y él es el que nos trajo también todas estas series de principios de los 90 de X-Men, de Spider-Man, de Cuatro Fantásticos, de Hulk. Y luego también él iba a producir la primera película de esta etapa, ya, digamos, haciendo las cosas bien. El primer gran éxito realmente es Blade, ¿no? De la mano de Avi Arad. El segundo gran éxito son los X-Men, y luego recién vendría el Spider-Man de Sam Raimi. Y esta es una época en que, claro, son coproducciones con Sony, en algún caso con Fox, en otro caso, pero donde Avi Arad tiene bastante control creativo, y en esta época también ya estaba trabajando en estas producciones, especialmente en X-Men, el señor Kevin Feige, que actualmente es el jefe total de Marvel Studios. When do we start? If you told me 10 years ago that we weren't alone, I wouldn't have been surprised, but come on, who knew? The epic forces of darkness and light that have come into play. And again, that's Hero Gate. Let's start over, shall we? I had my eyes open. I came to realize that I have more to offer this world than just making things to blow up. A wise king never seeks out war, but he must always be ready for it. The price of freedom is high. And it's a price I'm willing to pay. And if I'm the only one, then so be it.
I'm willing to bet I'm not. I don't even know who you are. You will. I don't think you understand what you've started. They're dangerous. They surely are. And the whole world knows it. Every world knows it. Realmente en el cine de los 2000 es donde vemos que ha surgido mucho Marvel, realmente ha mejorado a DC, porque como tú bien mencionaste, en los 70s, 80s, era DC la que llevaba la cabeza y Marvel hacía las películas de bajo presupuesto o malas. Pero ya en estas épocas Marvel tiene la batuta, ¿no? Son las mejores películas, mucho mejores que las de DC, más vendidas, más taquilleras. Y entrando a eso, a las taquillas, ¿cuáles tenemos? Bueno, como la más taquillera, creo, de El Hombre Araña, hablando de él, de Volviendo a Casa, pero creo que después está Sam Raimi, que son las de los 2000, las películas del 2000, ¿verdad? Las de que sale con Tobey Maguire. Y yo quisiera que nos hables un poquito así del mundo del celuloide, de esas películas de Sam Raimi, de Garfield tal vez, y de... Bueno, volvemos a hablar de este señor Avi Arad, que tiene una de sus virtudes, es que él desde niño era muy fanático de los cómics. Cuando vivía en Israel, él cuenta que en su niñez devoraba cómics y su personaje favorito de todos los tiempos era Spider-Man. Y por eso también él es el que más se ha preocupado y el que ha hecho más adaptaciones de Spider-Man, ¿no? Él está detrás de 3 series animadas de Spider-Man. Él está produciendo la última película animada de Spider-Man, esta de Into the Spider-Verse, ¿no? O sea, con varios estilos de animación, que es una belleza. Él ha producido todas las 3 películas bueno, en realidad creo que todas las de Spider-Man, tanto las de Andrew Garfield y las de Sam Raimi. Y también recientemente lo hemos visto todavía trabajando, ya no sabemos hasta qué nivel tendrá, digamos, poder, pero sigue saliendo como productor ejecutivo en la última película que ha hecho Sony, que es Morbius, ¿no? Ahí está también. Entonces, bueno, todo el universo Spider-Man le gusta mucho a Avi Arad, y él ha estado detrás de estas producciones, ¿no? Y también se le reconoce, o el mismo Sam Raimi reconoce que fue Avi Arad que confió en Sam Raimi para ponerlo al frente de esa trilogía de Tobey Maguire, ¿no? Siendo que este director siempre había hecho películas de clase B, sí, películas muy exitosas, pero no era, digamos, un gran nombre como podía ser Spielberg o otros directores. James Cameron, que también estuvo cerca de dirigir Spider-Man. Bueno, Avi Arad confía en Sam Raimi y le convence para tomar esa decisión, que Sam Raimi también era un ultra fan de Spider-Man, ¿no? Un lector desde niño del personaje, entonces eso se nota en la pantalla y hasta el día de hoy, para muchos, incluyéndome, son las mejores adaptaciones de Spider-Man, esta trilogía de Sam Raimi. Sí, realmente Sam Raimi es un gran director de películas. Ha empezado con películas de terror y ahora lo vemos en El Hombre Araña y el Doctor Stranger también. Doctor Strange. Sí, y también tomar en cuenta que las películas de Marvel, muchos directores famosos han interactuado, como George Lucas ha actuado en el Pato Howard en los 80. Y bueno, que no ha sido un éxito, ¿no? Hay muchas críticas sobre eso, pero es un gran director que ha estado aquí metido desde muy temprano. Sí. Bueno, él produce, ¿no?, esta película. Es uno de los casos más raros, tal vez, ¿no?, de adaptaciones de franquicias de Marvel al cine. Es una película para cine, bastante cara para su época, producida por Lucasfilm, y que está adaptando un personaje que tuvo un periodo de éxito, digamos, pero que es un personaje muy de nicho y que está poco relaciona realmente, que está dentro del universo, a pesar que incluso ha salido en cameos en la segunda, creo que en la segunda de Guardianes de la Galaxia se lo ve, en los postcréditos a Pato Howard. Ah, sí.
Y esta película es loquísima, de los 80, ¿no? Es buenísima. Sí, es Pero muy sí bueno. fue un fracaso. Sí, es un pato. Pato de un universo de patos que llega a Sí. nuestro planeta. Pero lo bonito es que está en pantalla, en el cine, ¿no? En la pantalla grande. No es como que vemos también en Spider-Man Miles Morales, que aparece un cerdito, hombre araña, de otro universo paralelo, ¿no? Entonces así es como juegan con la fantasía. Marvel siempre ha caracterizado por eso. Y más que todo Stan Lee, ¿no? Como bien mencionas, él ha sido el creador de todo esto. ¿Y qué nos podría decir acerca de Stan Lee, el creador del universo Marvel? Es una leyenda, ¿no? Realmente es el que pone el pilar fundamental de todo el universo Marvel, el que crea. Si uno revisa todos los personajes más exitosos, ¿no? Thor, Iron Man, Spider-Man, Cuatro Fantásticos, los X-Men, Daredevil, Hulk, todos los clásicos, no todos, bueno, los clásicos realmente todos, y de los modernos, de los que actualmente, de los más conocidos, yo diría que el 80% salen de la cabeza de Stan Lee, ¿no? Y yo creo que en los medios hay una corriente tal vez muy crítica con Stan Lee, y es que tal vez muchos piensan que es desproporcionado el crédito que se le da. Yo pienso particularmente que no, ¿no? Otra cosa es que, o sea, Stan Lee es un personaje muy carismático, y como decía, también tal vez es un poco injusto, algunos son un poco injustos con Stan Lee, porque piensan que tuvo su época en los 60 de éxito y luego las cosas funcionaron por su cuenta, pero no, realmente Stan Lee estuvo muy involucrado por mucho tiempo. Por ejemplo, el Spider-Man, que es genial, absolutamente genial, el Spider-Man de las tiras de prensa, el Spider-Man que sale en los periódicos, si no estoy mal hasta el día de hoy, o por lo menos hasta los primeros 2000, sabía que seguía saliendo ininterrumpidamente. Ese Spider-Man siempre ha estado escrito por Stan Lee, ¿no? Y es algo que la mayoría de la gente desconoce. Bueno, en una época ha sido escrito todos los días, y en los últimos, desde los 80 tal vez, Stan Lee escribía solo la tira dominical, y los cómics de lunes a viernes los escribía su hermano, el hermano de Stan Lee, ¿no? Y si uno ve cómics que, bueno, si bien es cierto que Stan Lee se aleja de la escritura en los 70, de vez en cuando escribe cosas y siempre son geniales. O sea, es un genial escritor realmente, ¿no? No entiendo esto de querer quitarle mérito. Otra cosa es que le quieras dar más mérito también a los dibujantes, cosa que es correcto y lo veo bien, pero no se le puede quitar a Stan Lee el mérito de que todo lo que tocó en los 60 se convirtió en oro, prácticamente, ¿no? Y tenía una forma súper creativa para la época, mucha imaginación y mucho carisma sobre todo. Tanto sus personajes, que él sabía imprimir esta personalidad en sus diálogos, ¿no? Muy característica, ¿no? Eso era algo que tal vez fallaba en otros personajes clásicos de superhéroes, que eran todos muy de estereotipo, parecían personalidades muy similares, ¿no? Muy como un buen Boy Scout, creo que le dicen, ¿no? Como de moral intachable, siempre amable, una persona muy, ¿qué se puede decir? Muy intachable, digamos, ¿no? Pero los personajes de Stan Lee eran, por ejemplo, la Mole era muy renegón, la Antorcha Humana era súper bromista, irrespetuoso, y bueno, cada personaje tenía su personalidad propia, que Stan Lee lo supo dar de una forma genial. Yo creo que es esa una de las razones principales por que sus personajes han trascendido tanto hasta el día de hoy. Y además, como decía, ha estado al mando de varias adaptaciones también, ¿no? De dibujos animados y en otras áreas. Así es, Stan Lee realmente ha sido un gran personaje en la historia de la humanidad, podría decirse. Él falleció lastimosamente a los 95 años, en el 2018 en Los Ángeles, California. Él es neoyorquino de nacimiento y creo que ha desarrollado la Marvel en Nueva York, ¿verdad? Pero ya el cine lo llevó a vivir a Los Ángeles. Y bueno, tenemos su deceso por un paro cardíaco, insuficiencia pulmonar o algo así también, mezclado.
Pero no podemos dejar de pensar en sus cameos en cada película, ¿no? De Marvel, siempre ha estado en todas las películas, podría decirse. Y bueno, dentro de esto que él ha creado, que es el Hombre Araña, ¿me podrías decir vos cuáles son los archienemigos del Hombre Araña según vos, o los enemigos más puntuales o más queridos dentro de las historietas y todo eso? Bueno, O que te agrade también, ¿no? Uno de los que actualmente se está produciendo la película, que es uno de mis favoritos, es Kraven el Cazador. Tal vez no es tan clásico, se puede decir, pero un personaje genial. Y Sony, que también algunos no saben esto, ¿no? Que Sony tiene los derechos de Spider-Man y de su universo para hacer películas. No es que son dueños del personaje, sino que tienen los derechos para hacer adaptaciones de Spider-Man, ¿no? Entonces, en el caso de Spider-Man de Tom Holland, se asocian con Disney y con Marvel para sacarlo conjuntamente, se puede decir, pero realmente Sony es quien tiene los derechos. Entonces, Sony es quien está haciendo, los que están haciendo esta película de Kraven actualmente, que es independiente al universo cinematográfico, ¿no? de Marvel, no se va a relacionar, igual que Venom, igual que la última de Morbius. Y bueno, pondría a este personaje como uno de sus villanos, que para mí son de mis favoritos. El Lagarto también me encanta. Tenemos bueno, el Duende Verde, el Duende es el máximo, ¿no? El Duende es claro. Sería como el Guasón para Batman. Y luego también Kingpin, y que además es villano de casi todos los superhéroes que viven en el Nueva York de Marvel, ¿no? De Daredevil. Especialmente de Daredevil, aunque inicialmente es villano de Spider-Man, pero se ha vuelto más clásico villano de Daredevil con el tiempo, ¿no? Es verdad. Bueno, algunas palabras para ya despedirnos de este programa de la Sudaca TV que quieras darnos. Bueno, ¿no? Este mundo de los superhéroes y el mundo de las historietas es realmente gigante, yo diría inabarcable, ¿no? Porque en algún tiempo yo fui un lector más entusiasta de cómics y ahora no me da la vida realmente. Y es que hay demasiados títulos y solo con Spider-Man uno no le va a dar la vida para revisar todo lo que se ha hecho desde el 62 hasta el día de hoy. Y es bonito revisar, averiguar cuáles son las mejores etapas, los mejores autores. Y yo, por ejemplo, no salgo de la etapa clásica, leo muy poco, casi nada del 2000 para adelante. Cosas que seguramente se han hecho cosas igual hermosas en estos tiempos. Y bueno, nada, a disfrutar de los superhéroes y que es un mundo muy, muy bonito. Aunque últimamente nos decepciona mucho, pero bueno, como en los cómics, parece que va a tener sus etapas buenas y malas. Hemos llegado al final de su programa Sudaca. Que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima.